Buenas, me confirman si pueden ver la pantalla, por favor. Sí, ingeniero, sí se ve. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. No, gracias. Bueno, el tema que miraríamos hoy es radiación y ya sería el último tema que nos toca ver en mi clase. Yo la propuesta que les tengo es que fusionemos el segundo y tercer parcial, para ver si están disponibles o si lo aceptan. O si no, entonces hacemos los exámenes por separado. Entonces, radiación, ¿qué es? Si recuerdan, creo que la primera vez que se mira este tema de radiación es cuando se analizan las formas en las cuales se transfiere el calor. Inicialmente es una de las formas en las cuales se determina este parámetro, ¿verdad? Mencionando que hay tres formas en las cuales se puede hacer la transferencia de calor. Una es la conducción, la convección y la otra es la radiación, ¿verdad? Entonces, cuando hay conducción, generalmente es con un estado sólido o líquido, puede ser, el cual está caliente pero que no tiene intercambio con el otro, ¿verdad? Convección es que hay intercambio de masas en la zona de interés, es decir, por ejemplo, en una olla, el- los elementos que están más cercanos a la hornilla están más calientes y los que están en la parte superior están más fríos. Entonces, hay unos ciclos ahí de estar subiendo y bajando, que es lo que permite que esto se caliente de forma uniforme. Pero en la radiación no hay presente intercambio de masas, sino que solo es una energía que está transportando dicha energía, ¿verdad? Un ejemplo de estas, por ejemplo, es la luz del sol. Sale la luz proyectada por el sol y después de 8 minutos y 33 segundos llega aquí a la Tierra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nos podemos a pensar el último rayo que proviene del sol, ya el sol ya no está exactamente en ese lugar, sino que puede estar un poco más avanzado si estamos en el momento del atardecer, ¿verdad? O en el momento del amanecer, donde creemos que está, entonces probablemente ya está un poco más arriba. Todo esto por el delay que tiene de esos 8.33, perdón, 8,33 segundos. Entonces es la forma preliminar de conocer esta teoría. Pero la radiación, no solo es eso, ¿verdad? Como mirábamos al principio, muchos de los fenómenos que se conocen y que hemos ido viendo, tenían que ver con esta parte que tiene que ver con la óptica. Entonces después se descubrió que la radiación es un fenómeno que está presente en todo tipo de ondas. Y, por ejemplo, no solo está presente para un determinado, pero está presente para todas las longitudes de ondas. Entonces, si tenemos un cuerpo que pueda estar emitiendo señales a diferentes frecuencias y esto está produciendo esta señal, entonces es posible que tengamos la radiación. Si venimos ya al mundo de la electrostática, entonces analizamos en una carga. Y
Esta imagen que está presente en este momento nos representa en sí lo que es la radiación, ¿verdad? Y cabe señalar que es básicamente algo similar conocido como el vector de Poynting o a la potencia, que también se refiere a este caso, sería exactamente el límite cuando R tiende al infinito. Como se ve en la parte superior, creo que eso lo hemos mencionado previamente, pero ahí encontramos presente el producto cruz del campo eléctrico con el campo magnético. Y estos son los elementos que tienen mayor relevancia cuando especificamos de este tipo de reacciones. Entonces, si tenemos un dipolo eléctrico, sabemos que su ecuación estaría compuesta por esta forma. La ecuación de la carga. Entonces, aquí estaríamos viendo la potencia o el cálculo de la radiación para este fenómeno. Y sabemos que este elemento de P sub 0 es exactamente igual a la carga elaborada en celular por la diferencia que existe entre las masas, ¿verdad? Y la forma para poder analizar cada uno de estos factores estaría en función de este valor. Es importante ver que en este caso cómo se define la separación que está a través de esa letra del alfabeto griego, ¿verdad? Que es algo parecido a un pi. Lo importante aquí es ver exactamente a qué lo que tenemos o entendemos por un dipolo eléctrico. Entonces el potencial quedaría definido con esta ecuación que tenemos en esta parte. Y en esta otra estaríamos definiendo la variable utilizada para registrar esta diferencia, ¿verdad? Que es importante observar la diferencia que tenemos con el cambio de signo que aparece en este lugar, que puede ser R positivo o R negativo, y notar la diferencia ya en la forma de evaluación que es menos más. Entonces, tenemos la función del potencial. Entonces, ¿qué pasa cuando este valor a considerar es mayor que la distancia que teníamos inicialmente? Recordemos que es la distancia de separación entre las cargas, la que nos está definiendo el dipolo eléctrico. Entonces, si este es mayor que esa distancia, la separación que existe se nos reduciría a este término que tenemos expresado en esta parte. Y también el elemento encargado para su recíproco, ¿verdad? Entonces, evaluando esta función, podríamos notar que tiene cierta equivalencia a la parte que está a la derecha. Y obtendríamos este resultado para simplificar cada uno de estos valores, ¿verdad? ¿Qué pasa si ahora tiene un valor específico, el cual es el resultado de la velocidad de la luz y la velocidad angular? En este caso, hay que considerar la longitud de onda, el cual sería exactamente a este valor. Recordemos que esto sale de la definición de número de onda. Y acordamos en ese punto que esta separación que existe entre las cargas es muy inferior a la diferencia de la longitud de onda que tenemos en este punto. Entonces, nuevamente calculando lo relacionado a esta función de separación de coseno, porque vemos que está presente en el potencial eléctrico. Esta se simplificaría de esta manera, ¿verdad? Entonces notamos que hay ciertos elementos que salen en común para este término.
Y lo que tenemos en ocasiones en las cuales la velocidad angular tiende a cero, entonces se nos desaparece todas las funciones que oscilan o que nos muestran el comportamiento oscilatorio que puede tener la señal. Y solo tendríamos este valor específico, ¿verdad? El cual está en términos de este valor inicial que nos interesa, el coseno de teta, 4pi, la permitividad del vacío dividido entre r cuadrado. Entonces, si seguimos nuevamente con este valor, y analizamos la otra posibilidad que puede tener si r es mucho mayor a ese término que estamos analizando, de C entre W, omega, perdón. Y en este caso, el valor de R es mucho mayor que la longitud de onda. Entonces, la función del potencial nos dependería de R, de teta y de t, ¿verdad? Nos quedaría como resultado entonces esta función que tenemos presente en esta parte, la cual depende del tiempo, de la separación del espacio, como elementos que están variando y que estarían definiendo los valores del potencial, ¿verdad? Y definiendo de esta manera la corriente asociada en este punto para este valor. Y de igual forma estos potenciales vectoriales de estos valores a considerar. Entonces vemos en la parte inferior el valor presente que queda con A, el cual nuevamente sigue dependiendo del tiempo y de R, de las ubicaciones de los valores precisos a evaluar en cada una de estas funciones a considerar. Entonces, si recordamos, el campo eléctrico era para condiciones de estar presente en aspectos de electrodinámica y considerando también las correcciones que hicimos a las ecuaciones de Maxwell. Era ese conjunto de los ambos potenciales. Entonces, el campo eléctrico para este valor en específico sería esta función que vemos en esta parte, ¿verdad? De igual manera, calculando el valor del campo eléctrico, obtenemos esta otra función, ¿verdad? Entonces, al comparar las funciones, podemos notar que en ambos elementos tienen elementos que son coincidentes, ¿verdad? Por lo tanto, al realizar el producto punto de estos dos valores para calcular esa intensidad en el parámetro S, podemos notar cómo estos elementos coinciden, ¿verdad? Y por eso queda elevado al cuadrado esta expresión. Haciendo notar que en este caso, por ejemplo, trabajando en coordenadas circulares, esa tiene acción en el vector R. Si recordamos que era una variable que estábamos registrando el dipolo eléctrico. Entonces, ya tomando el valor promedio que tiene esta función, este sería su valor promedio, y de considerar de esta manera la potencia de este elemento, que es el producto cruz de E por B en un diferencial de área, nos resultaría este elemento de la permeabilidad en el vacío por este factor que depende de la carga y la distancia, la velocidad angular
a la 4, dividido entre 12 veces pi por la velocidad de la luz en el vacío. Y esto representaría las ecuaciones de potencia para este elemento a considerar. De igual manera, si consideramos un dipolo magnético, y eso lo analizamos a través de la corriente que circularía a través de este punto, y definiendo este momento, ¿cómo es este momento magnético que se define y que tiene esa variación con respecto de la señal en la dirección en Z, y definiendo como M sub 0 estos elementos de los cuales depende, que es pi, B, que en este caso vendría siendo el radio en el cual está circulando la corriente, y el valor propio que tiene la corriente en este elemento oro. Entonces, nuevamente considerando el potencial eléctrico, e intentando definir esta función en esos términos. Entonces definimos ese término que tenemos en esa parte, que quedaría en términos tanto de R, la separación en la cual estamos hablando, de B, el radio que tenga este círculo alrededor del origen, y del parámetro phi, el cual estamos hablando, la separación que tenga respecto al eje Z, ¿verdad? Entonces nuevamente tenemos casos probables en función de las delimitaciones. En este caso, si R es mucho mayor que el radio de este círculo, entonces esta función quedaría delimitada de esta forma, y de igual forma su recíproco, como está en la parte derecha. Nuevamente, al considerar la función coseno por esta variación, tenemos este resultado. Y si recordamos, es similar a los valores que encontramos para el primer caso que aproximamos cuando estábamos con el dipolo eléctrico. Ahora, si el C entre W es mucho mayor que este radio de esta esfera por la cual está circulando la corriente, obtendríamos estos valores para el potencial vectorial, y el potencial vectorial quedaría definido de esta manera para este caso, actuando, perdón, en la dirección de phi, y en la cual entonces si la velocidad angular tiende a cero, en términos de este valor quedaría reducido este término, ¿verdad? Básicamente todos los elementos que tenemos en cada uno de estos casos nos simplifican, y solo sería considerar los valores que tenemos presentes en esta parte, ¿verdad? Se nos reducen a 1. Entonces, de esta parte estaría sobreviviendo los términos previos que tenemos y extraídos al igual de esta parte. Y el otro caso en el cual R es mucho mayor que C entre la velocidad angular. Entonces, el potencial vectorial nos quedaría definido de esta forma, en función de estos parámetros.
Entonces, nuevamente tenemos el campo eléctrico y definiendo también el valor del campo eléctrico para este caso en específico. Para lo cual entonces podemos hacer el producto cruz de esta función y nos quedaría este término que tenemos a la derecha. Y al final, simplificando alguno de estos resultados, es exactamente igual a este término que tenemos en la parte de abajo. Entonces, si recordamos, hay ciertos elementos que se siguen repitiendo. Por ejemplo, vamos a tener el omega al cuadrado, siempre el 4pi y la c dividiendo abajo, y son términos que son comunes, ¿verdad? Entonces, si calculamos el promedio tanto de estos valores, obtenemos esta forma, ¿verdad? Siempre obtenemos la omega a la 4, el divisor de 12 entre pi por c al cubo. Quizás la única diferencia considerable en este caso es que ya no está en función de p sub 0, sino que en este caso es m sub 0. Pero esto está en función del parámetro que definimos al principio, que esto era significativo del momento magnético que teníamos en la parte previa. Entonces hacemos una combinación de ambos casos y los comparamos. Vemos que hay muchas similitudes. Cierta diferencia en el grado de la C para el caso magnético. Pero entonces al dividirlo, lo que obtendríamos, dividir el momento, o perdón, la potencia del momento magnético, la potencia del momento eléctrico, sería exactamente esta relación en la cual está presente en este momento ahora. De estos variables que tenemos, cuáles dependen tanto del momento magnético, del momento eléctrico y de la velocidad de la luz en el vacío elevado al cuadrado. Y teniendo en cuenta todos los valores descritos de estas funciones que hemos conocido previamente, entonces al sustituirlos, la división de estos casos en específico quedaría exactamente esta función de omega por el radio que tiene, el cual está circulando en la corriente en este punto y dividido entre la velocidad de la luz. Entonces, si lo que tenemos es una situación arbitraria y no necesariamente un momento específico para este caso, entonces tendríamos que encontrar una función para poder calcular estos elementos, ¿verdad? Entonces, nuevamente, si tenemos este potencial eléctrico en este punto y definiendo este parámetro para medir la distancia en estos términos, entonces nuevamente buscamos las aproximaciones que podamos tener para estos casos en específico. Primero analizando el valor de esta variable utilizada para medir la distancia a partir del origen. Y nos quedarían estos términos, ¿verdad? Los cuales dependen del producto punto de estos elementos y en función de ciertos elementos a considerar como ser doble momento o doble derivada de respecto al tiempo de ρ y el otro término que depende de la tercera derivada respecto al tiempo. Si consideramos este caso en el cual R' es mucho menor que estos términos, teniendo siempre la función del
potencial eléctrica, entonces podemos obtener la función del potencial vectorial para este caso, ¿verdad? El cual sería exactamente igual a este término. Entonces aquí lo importante es recalcar que tenemos presente esta función de P evaluado en el tiempo sub cero, pero el mismo está siendo derivado con respecto al tiempo, ¿verdad? Esto para considerarse. Y en el otro caso, considerando este valor puntual de 1 entre R sobre 2, entonces a través de esos términos podemos calcular tanto el campo E y el campo magnético, ¿verdad? Los cuales en estos casos representan cantidades similares, quizás solo faltando la constante o el valor de C en ese tiempo específico. Para estos casos en específico, realizando la multiplicación de estos, obtendríamos estos valores. Es muy importante resaltar que en este caso no vemos presente un valor de omega, ¿verdad? Pero en la función que va después de la permeabilidad y de 16, 2 veces pi al cuadrado por c, aparece esa función de ese momento eléctrico derivado al segundo grado respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces, si recordamos esta función, está siendo multiplicada por una función coseno, ¿verdad? Y multiplicado por t, entonces si derivamos eso por el tiempo, por cada derivada va saliendo un omega. O sea que esta función no lo podemos describir porque no sabemos específicamente de qué tipo de caso estamos refiriéndonos, pero sí podemos ver o analizar que por cada derivada respecto al tiempo, entonces va a ir saliendo un omega. Entonces siempre vamos a tener presentes los omegas en este punto, ¿verdad? Y recordando que la radiación, en este caso, es la integración de S respecto al área de, de la multiplicación de estos dos términos. Entonces nuevamente tenemos este valor de P al cuadrado, pero la segunda derivada respecto al tiempo. O sea que las omegas o las velocidades angulares siempre van a estar presentes en estos términos. Ahora, si lo que tenemos es una carga puntual y esta se está analizando, entonces para este caso sabemos que este valor de multiplicación tanto del campo eléctrico como por el campo magnético es exactamente igual a este punto. Y aquí es analizando ya los valores específicos que conocemos o que hemos visto previamente de la clase. Entonces, al evaluar esta función, miramos todos esos elementos que dependen exactamente del campo eléctrico que estaría radiando esa cantidad de energía. Entonces, si analizamos ese sustituyendo el valor de ese campo eléctrico que obtenemos, entonces tenemos esa función en específico, ¿verdad? Entonces, si recordamos la potencia o en este caso la radiación que tiene o que tendría, perdón, esta carga puntual sería exactamente igual al resultado de esta integral, el cual nos daría como un valor puntual de esto que tenemos en esta parte, ¿verdad? Y esto vendría siendo la potencia que radiaría una carga puntual para este valor. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta hasta acá.
No, ingeniero. Entonces quedamos aquí por hoy y mañana haríamos ciertos ejercicios. Lo importante es que el examen tendría que ser el fin de semana, ¿verdad? Entonces para que estén pendientes, ya sea el sábado o el domingo. No se podría fusionar, ingeniero, hacer uno solo. Sí, si se hace uno solo, pues igual sábado o domingo. Sería uno solo de los dos parciales. Sí, Sería bueno uno solo. Ingeniero, sí. ingeniero, sería mejor domingo porque el sábado tenemos reposición de máquinas. Bueno, está bien. ¿Por Sí, el qué no? domingo también me parece bien. Otra cosa, nos podría ir subiendo ya los documentos. Sí, tengo que subir estas presentaciones. Cheque entonces, quedamos así. El examen sería el domingo a las 6 hasta 9 o 10 de la noche. Ok, listo. Pasen buena noche. Gracias, ingeniero. Igual, Hasta ingeniero. luego.